Escucha Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Continúa lloviendo en gran parte de la zona centro-sur del país y quiero contarles que la ministra del Interior, que ahora está de vicepresidenta de la República, Carolina Toá, ha anunciado zona de catástrofe desde Coquimbo al Ñuble y, por supuesto, ha aconsejado no salir a menos que sea estrictamente necesario. Varios colapsos, particularmente a lo que ha sido la región del Biobío, han generado estas lluvias, esta intensa lluvia que además aquí en la región metropolitana va a estar cayendo durante todo el día y de manera, como digo, muy intensa. Vamos a estar conversando, siempre les aviso lo que vamos a tener en el siguiente bloque. Vamos a estar conversando sobre la reforma a las pensiones porque nuestro editor económico, Iván Weissman, conversa en su semanal, su newsletter, El Semanal, conversó con el ministro de Hacienda, el ministro Mario Marcel, y él dice que se han ido resolviendo distintos temas en una dirección correcta. ¿Para qué? Para destrabar la reforma de las pensiones, pero ¿dónde está el punto acá? Es cómo se mejoran las pensiones de los actuales jubilados. Hay un punto ahí que vamos a estar conversando con el economista, ex superintendente de AFPs y aseguradoras y actual presidente del Consejo Consultivo Previsional, Guillermo Larraín. Pero ahora queremos meternos de lleno en todo lo que ha sido esta situación generada por los chats que involucran al ex juez Juan Antonio Poblete, ex ministro de Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, que está en prisión preventiva, producto de un caso llamado el caso de, se me fue el nombre en este minuto, pero ya lo voy a tener a la mano, pero quiero hablarles sobre un caso que tiene que ver directamente con escuchas telefónicas ilegales, con falsificación de instrumento público y que compromete, entre otros, al periodista Mauricio Weibel y todas las implicancias además que tiene los chats con, por ejemplo, el ex ministro de Defensa Mario Desbordes y que permitieron, por ejemplo, que llegara a la Corte Suprema la ministra María Teresa Letelier, ministra que por lo demás no se inhibe cuando tiene que votar por levantar o no la prisión preventiva de este señor que estaba, ¿no es cierto?, con esta medida cautelar, y eso ocurre el año 2023. De todo esto, entonces, pasamos a conversar, entonces, a esta hora, Operación Topógrafo, ya lo encontré. Vamos a conversar precisamente con una de las víctimas de esta operación, el periodista Mauricio Weibel. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, buenos días. Mauricio, vamos partiendo por lo más, digamos, lo que va explicando este caso. ¿Qué pasa con este juez que hoy día está en prisión preventiva? Para que un ex juez esté en prisión preventiva es porque los cargos que se le imputan son graves. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió aquí? Mira, no solo está en prisión preventiva, sino que fue encarcelado por sus propios colegas, con la gente que él trabajaba. O sea, eso muestra la gravedad de la situación. Aquí básicamente lo que hubo es que se comprometió de manera grave la independencia del Poder Judicial. Hubo actos de prevaricación, de falsificación de instrumento público, de interceptaciones telefónicas a varias personas, incluida yo cuando investigaba el caso Mélico Gate. Bueno, como tú sabes, me tocó investigar el caso Mélico Gate sobre los fraudes masivos en el ejército, ¿no? Y 2 años después que yo había empezado esa investigación, el general Nasal, todo esto está en el expediente, no es algo que a mí se me ocurra, ¿no? Claro. Cita varias veces a su despacho al juez Juan Antonio Poblete, ¿no? Ya eso es gravísimo, o sea, que un juez sea citado por una de las partes de su despacho es gravísimo, ¿no? Y ahí el juez, esto también está en todos los testimonios de investigación judicial, el juez propone falsificar los documentos, o sea, propone poner mi número telefónico entre los objetivos a ser espiados, pero en vez de poner mi nombre, que es lo que exige la ley, poner el nombre de una inmigrante irregular boliviana. Finalmente, este fraude, esta falsificación es descubierta
Yo recibo información off the record, anónima, de cómo puedo empezar a encontrar a todos los responsables de esto, y terminamos básicamente encontrando a los responsables y logrando mostrar cómo existió toda esta operación, ¿no? Fíjate que cuando al juez le allanan el departamento en que vivía, encuentran dos pistolas, encuentran 14 o 10 tarjetas SIM telefónicas, ¿ah? Encuentran informes de inteligencia, varios discos duros. Y en esa información, ¿no? Que parece más la de un agente de inteligencia que de un juez, en esa información, en esos teléfonos, ¿no? Encuentran una serie de diálogos que uno puede decir que son comprometedores o que al menos muestran que hay un problema grave de independencia judicial, no solo en él, sino en otros casos, y un problema grave que yo diría de captura del Estado, ¿no? Que ya son, y esto es inquietante, ¿no? Estos son fenómenos que uno ve en otros países, en países muy precarios, mucho más precarios que el nuestro, en términos institucionales. La pérdida de la independencia judicial y la captura del Estado son situaciones que tú puedes ver en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, eh, pero que está ocurriendo ya en Chile es gravísimo. Claro, eso es lo primero que tú... porque, a ver, te quiero plantear varios temas acá, Mauricio Weidel, porque vamos a entrar ahora en lo más reciente, ¿no es cierto?, que es la revelación de estos chats hechos por Ciper Chile, medio en el que tú trabajas, que muestran estas conversaciones entre Mario Desbordes, entonces ministro de Defensa, con Paulette, cuando él le pide que intervenga para que pueda promover el nombramiento de su amiga María Teresa Letelier, entonces ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a la Corte Suprema. Primero, Desbordes ha dicho aquí no hay ninguna ilegalidad. Segundo, ha hablado de una operación política en su contra para sacarlo, para afectarlo en su carrera por ser el próximo alcalde de Santiago. Y tercero, y esto lo viene diciendo hace mucho tiempo, aquí lo que hay es, y se refiere específicamente a tu trabajo, en términos de que tú lo que hiciste fue interferir en temas de seguridad del Estado. Entonces, todas estas argumentaciones, ¿cómo ves tú esa explicación que él da? Mira, yo encuentro de la mayor gravedad que un dirigente político que fue incluso candidato a la presidencia defienda la comisión de delitos. Él dice que haber falsificado, él lo dice en el expediente, todo esto está ahí escrito, ¿ah? Con su firma. Él dice que que estaba enterado de la falsificación de documentos y que considera que esto fue correcto. Eso es gravísimo. ¿Cómo alguien que participa en la política, que en su momento fue diputado, que tuvo que redactar leyes, va a estar señalando que está bien falsificar documentos públicos, que está bien investigar a los periodistas que revelan la corrupción, ¿no? Y además, miente de una forma increíble, ¿no? Fíjate que toda la información que yo revelé respecto a la corrupción, no todas, pero una parte importante de la información que revelé, estaba en un expediente judicial, por lo tanto era pública. Eso lo ha dicho abogados importantes de la plaza, como Cristian Riego, ¿no? Eh, Incluso la justicia militar, ni siquiera justicia civil, la justicia militar hizo una investigación el año 2016, yo tuve que ir a declarar, ¿no? Y ese caso se cerró. El Consejo de Defensa del Estado, hoy día, en estos días, ha alegado ante la Corte Suprema y ante, de manera oral, ¿no? Y ante las Cortes de Apelaciones que aquí no hubo ningún delito de parte del periodista, que el único delito es lo que defiende Desbordes, de interceptación telefónica ilegal, ¿no? Entonces, para mí es muy grave que políticos chilenos empiecen a defender ilegalidades. Para mí eso es muy grave, sea Desbordes, sea quien sea, ¿no? Y respecto al tema del nombramiento, creo que hay dos cosas que son distintas. Yo creo que efectivamente las personas pueden tener contacto y decir, mire, yo quiero que usted me apoye, pero muy distinto es cuando esos jueces, y eso está en el expediente, le dicen y les plantean por escrito, miren, nosotros ofrecemos toda nuestra lealtad. Eso ya es distinto, ¿no? Eso se llama captura del Estado. Y lo otro que es grave, que es aún más grave a mi modo de ver, es que cuando se decidió la prisión preventiva del juez Problete, este juez que está preso hoy día, en algún minuto se le dio la libertad. Y una de las personas que votó a favor de la libertad, ¿no? Es la jueza María Teresa Letelier, quien había prometido lealtad a su amigo. Ella tenía la obligación,
legal de haberse inhabilitado, la obligación absolutamente legal de haberse inhabilitado, y no lo hizo. Entonces, qué grave, ¿no? Qué grave que tengamos dirigentes políticos, sea Desbordes, sea quien sea, Hacienda lo mismo, ¿no? Que defienda la comisión de delitos, y qué grave que estemos viendo procesos donde empezamos a ver, antes veíamos cómo empezamos a ver la corrupción en la política, y hoy día vemos cómo empezamos a ver la corrupción de la Corte Suprema, y eso es muy grave. Ya, o sea, Mauricio Weidel, esta acusación que él hace contra ti de que tú revelaste secretos de Estado, tú la descartas absolutamente Pero mira, porque él va... es tan bruto es tan bruta esa acusación, que Ujú. los documentos que yo tenía, las tenía por lo menos 30, 40 personas, eran públicos, estaban en un expediente que cualquiera iba y lo obtenía. Había cabos, había dueñas de casa que tenían esos documentos. ¿Cómo iban a ser secretos? Cuando te digo que había dueñas de casa que tenían los documentos, es literalmente cierto, ¿no? Entonces, eso fue que, mira, esto es lo mismo que pasó cuando se reveló la pedofilia en Estados Unidos por primera vez, ¿no? Había una serie de documentos secretos, cuando la iglesia los tiene que pasar al tribunal, se convierten en públicos. No estaban en un cuaderno secreto, estaban en el expediente, ¿ya? Y tú que has investigado esto, sabes que los expedientes son públicos. Entonces, y eso bueno, no resiste análisis, ¿no? Y ¿Y además hay cuánto? otra cosa. Sí, dime, Todas dime estas nomás. operaciones, el Ujú. ejército las subía en Twitter y las hacía públicas. ¿Cómo? ¿Cómo así? Cuando compraban a ver, tú te acordarás que cuando compraban aviones, hacían una Ujú. campaña y decían, compramos aviones. Cuando Claro. compraban tanques, decían, compramos tanques, ¿no? Y mandaban las fotos, cuánto eran, cuánto habían costado, todo. ¿Por qué? Porque el ejército chileno no es un ejército que tiene una política disuasiva. O sea, muestra lo que tiene, ¿no? Entonces aquí no había nada secreto, ¿no? Aquí lo que hay fue el intento de acallar una investigación, ¿no? Que se dirigía a los altos mandos. Claro, aquí hay un punto, aquí es que son tantos temas, claro, que quiero pasar a revisar. Por una cosa que hay que decir súper importante de este señor, porque tú refieres, ¿no es cierto?, que él se reúne en tanto juez con una de las partes. ¿Y cuál es una de las partes? Es Shafik Nassar Lázaro, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿no es cierto? Explícame eso porque es este señor que le pide que hagan, digamos, se realicen estas escuchas telefónicas, ¿va a entender? Lo que dice Nasal, el mismo general, para ser súper concreto, Ujú. él lo que dice es que tenían miedo que si ponían mi nombre, esto se filtrara, lo que finalmente igual ocurrió. Y por lo tanto querían ver cómo podían interceptarme sin que se filtrara, ¿no? Entonces deciden falsificar el documento, ¿ya? Y el juez acepta ir allá, acepta discutir, propone la falsificación según Nasal, pero luego hay una serie de otras conductas que son gravísimas. Cuando al juez lo mandan a Copiapó, por todos los problemas que tenía acá, por todas las denuncias que había acá, ¿no? El juez le escribe a Nasal, por ejemplo, y le dice, general, hágame los contactos de Copiapó para ponerme a las órdenes del ejército. Eso está escrito, ¿ah? Y el juez es citado, mira lo que te digo, es citado por Mario Greff, el general en Copiapó, ¿no? Para hablar con él. O sea, es una situación gravísima. Por donde uno lo mira, esto es gravísimo, ¿no? Es como que tú vayas a un juicio y no sepas que el tipo que está decidiendo qué va a pasar con, no sé, una demanda penal, civil, de familia, está a las órdenes del otro, de la otra parte, a las órdenes, ¿no? Entonces es muy grave, ¿no? Es muy grave. Sí, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Weidel, periodista y autor del libro Traición a la Patria sobre el caso Milico Gate. Mauricio, para seguir profundizando en este tema, porque acá, claro, se pone en tela de juicio la independencia, pero varias cosas, el sistema de nombramiento de los jueces, la independencia de los jueces, la situación, ¿no es cierto?, particular de esta jueza que llega a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, la segunda sala, María Teresa Letelier, que en lugar de inhibirse, dices tú, ¿no es cierto?, incluso vota a favor de levantar la prisión preventiva de este señor en una clara cuestión que es escandalosa por donde se la mire, ¿no es cierto? Ahora, quiero preguntarte lo siguiente, porque en un momento este señor, Poblete, se le presenta un proceso de remoción del Poder Judicial porque tenía 80 causas que no había fallado. Se hace todo digamos, un procedimiento interno
Y finalmente, lo que hace María Teresa Letelier, y te quiero pedir que me expliques eso, es mover sus influencias para lograr revertir esta medida y trasladarlo finalmente a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Estaba en Santiago. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, ahí hay varias versiones, ¿no? Ya, La verdad es que no lo tengo tan reporteado, no tengo todos los antecedentes. Efectivamente, en algún minuto se pidió, incluso la fiscal judicial hizo una investigación y pidió que se abriera un sumario contra este juez que está hoy día preso, Juan Poblete, ¿no? El detalle de esa operación no lo tengo, no quiero ahí equivocarme, pero lo que sí está claro es que yo creo que aquí la Corte Suprema actuó con poca severidad, ¿no? Uno hubiera esperado que la Corte Suprema actuara con más severidad, sobre todo porque tenían sobre la mano un informe de la fiscal judicial que decía que esto tenía que abrirse un sumario, ¿no? Y la Corte Suprema decidió que no, y decidió enviar a Poblete a Copiapó, o sea, un juez que estaban a punto es como un poco lo de los curas, ¿no? Le pillaban en pedofilia y los mandaban a otra parroquia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá. Poblete tenía un montón de problemas y lo mandan a Copiapó. Ahora, fíjate lo que te digo esto, ¿no? Ahora, ya. todas las personas que hayan estado o donde él haya fallado, tienen derecho a cuestionarse si esos fallos fueron absolutamente independientes, imparciales. Porque además hoy día él está alegando, ¿no? De que tiene problemas cognitivos, o sea, la excusa de Pinochet para no seguir en el juicio, ¿no? Entonces, si el juez tenía problemas cognitivos, ¿cuál es la validez de sus fallos? No, sí, es una situación realmente tremenda. Pero a mí lo que me parece, y vuelvo a este sujeto de Bordes, ¿no? Me parece impresionante que empecemos a ver en Chile las mismas prácticas que se ve en la Venezuela de Nicolás Maduro, en la Nicaragua de Daniel Ortega, ¿no? Que cuando los políticos, no estoy hablando en este caso específico de Bordes, que lo resuelva la justicia, pero que en el fondo cuando los tipos se ven atacados, la respuesta no es defender o no es decir, ok, me equivoqué, sino atacar a los periodistas, ¿no? Eso es grave. Eso es grave. Aquí hay conductas que son constitutivas de delito, hay conductas que hay indicios de claro de delito, hay conductas de captura del Estado, tráfico de influencia, y eso es grave. Sí, Entonces, sí. es masiva en el ejército, la verdad es que me parece insólito. Mauricio, te quiero pedir que ¿Aló? eso Ahí parece último, que sí, ahora sí, es que te habíais pegado un poquito, déjame repetir, ¿puedes la repetir eso lluvia. último? No, que Totalmente, a mí me pero parece eso, insólito que alguien pretenda acusar a quienes denunciamos la corrupción. O sea, por favor, eso es lo que se hace en Nicaragua, en Venezuela, lo que hacen los dictadorcillos de poca monta en América Latina. O sea, no, paremos esto. O sea, yo espero que tengamos la capacidad de construir la solidez democrática y republicana chilena, ¿no? Y que estas cosas no se repitan, ¿no? claro. Quiero preguntarte otro tema, porque aquí se ha puesto mucha atención y hay discusión sobre el punto respecto de la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que es por eventual tráfico de influencias. El ministro de Justicia decía, no logro entender todavía la justificación jurídica de la querella, especialmente dice porque no se condice con los objetivos del INDH. Y lo que ha dicho tanto Desbordes como su partido, y ayer entrevistaba al senador Francisco Chaguán, es que claramente aquí hay una acción política y que esta acción no tiene ningún fundamento jurídico. Entonces, primero, ¿cómo ves la acción presentada por el INDH? Mira, lo que pasa, yo no conozco el detalle de los argumentos del INDH, no leí su querella. Lo que sí está claro es que pues yo me querellé en eso también, me querellé porque hay una arista que tiene que ver con mi caso, ¿no? Y es que el tráfico de influencia termina influyendo en cómo los jueces, y en específico esta jueza Letelier, ¿no? Actúa y vota en la causa. Entonces, yo imagino que ese debe haber sido también el raciocinio del INDH, pero lo desconozco, ¿no? No he leído su querella, no la conozco, no he tenido acceso a ella, ¿no? En el caso mío, ¿no? Yo interpongo la querella porque lo que digo es, ok, aquí hay una jueza que fue nombrada y que luego interviene
en el juicio a favor de su amigo, algo que la ley dice que no tiene que ser, ¿no? Entonces hay un, hay un problema de legalidad que se ha quebrantado, de fe pública, ¿no? De independencia judicial, de captura del Estado, y en un caso que tiene que ver con un caso de ataque a la libertad de expresión, ¿no? Desconozco cuál fue el detalle digamos, argumento del INH, me imagino que algo parecido, porque en el fondo las causas están ligadas, ¿no? O sea, yo en algún minuto tendré que decidir si me querello contra la jueza, por ejemplo, ¿no? O tendré que decir, no, mira, vamos centrarnos en el juez, pero eso hay una ligazón, no son dos casos totalmente separados. Y ahí desconozco, sí, lo que haya decidido el INDH, donde también es cierto que en el INDH hay directores que son de derecha, de centro y izquierda, o sea, es bien plural eso, ¿no? Absolutamente, pero quiero seguir con el tema del Juan, porque de todas maneras lo que tú señalas es muy cierto, Mauricio Weibel, aquí lo que se está poniendo en tela de juicio, y eso es lo delicado, ¿no es cierto? Es la independencia del Poder Judicial. Yo siempre digo que si nos comparamos con la región, en Chile tenemos una clara división de poderes y una clara, en general, independencia de poderes. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos casos? Es poner ahí en tela de juicio esa independencia, ¿va? Hay todo un tema con el nombramiento, el sistema de nombramiento, que todos dicen hay que cambiar, pero nunca se cambia, que requieres padrino, requieres contacto, bla, 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 para llegar a ser parte claramente de la Corte Suprema. Pero acá volvamos al juez, porque este es el juez, ¿no es cierto?, que decide interceptarte a ti tus llamadas telefónicas, que te espía, ¿verdad? Y ahí hay un punto que quiero preguntarte, porque hay algo que se ha señalado y que tiene que ver con una conversación entre este juez, Juan Antonio Poblete, y el notario Francisco Leiva desde la Corte de Copiapó. Entonces, y en esa conversación aparecen adjuntos documentos enviados, estoy leyendo lo que publica hoy día el Mercurio, pero esto está en otras partes, ¿no es cierto? Respectivamente a los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Juan Eduardo Fuentes. Y ambos documentos se refieren a atrasos realizados por Poblete, de lo que estamos conversando. Entonces, en abril de ese año, la Corte Suprema determina abrir este cuaderno de remoción, pero finalmente se lo manda a Copiapó. A Copiapó. Pero acá hay un tema que se llama violación de secreto. La pregunta que yo me hago, yo sé que no tengo por qué preguntarte, o sea, no tienes por qué saber los detalles, pero ¿cómo un notario termina entregándole a esta persona el expediente respecto de su remoción? O sea, le abre la información. Tome, esto es lo que están investigando de usted. ¿Cómo ves Claro, eso? notario que otro Supremo, no me acuerdo el nombre, que eran varios que están en la causa, que otro Son, Supremo, espérate, Sergio Muñoz y Juan Eduardo Fuentes. ¿Esos no, pero supremos te refieres? los Supremos sí, ellos estaban por la remoción, pero el Supremo que interfiere en el nombramiento de Leiva, ahí se me olvida el nombre, Te lo ¿ya? digo, déjame decirlo al tiro porque es importante, es que son datos No quiero importantes equivocarme. de... No, 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 Entre tranquilo, tanta, te lo voy a decir entre tan- inmediatamente. Espérate, es que quiero eh, darte ya. A ver, espérate un ratito. Detengámonos ahí, porque ¿por qué es importante este caso? Porque tenemos una ministra de la Corte Suprema que está puesta en tela de juicio, pues. No solo cómo llegó, sino porque lo que nos inhabilitó. Y ella, en otro de los chats que se han revelado, efectivamente ella le ofrece ayuda a su amigo que está siendo investigado para esta remoción y dice que va a hablar con varios jueces de la Corte Suprema. Rosita Eknem, Antonio Ulloa, ¿ya? Y le empieza a decir, le pediré a Antonio Ulloa que le pida a la Ángela Vivanco que te apoye. Entonces, no, perdón, Antonio Ulloa es ministro de la Corte de Apelaciones y le dice, pediré a Antonio Ulloa que le pida a Ángela Vivanco, ministra de la Suprema, que te apoye. Y también habla de Rosita Eknem, o sea, haciendo todo un proceso. Es que no, si es que es impresionante, Mauricio. sí, en el fondo, mira, lo que esto desnuda es que habemos chilenos de segunda y otros que son de primera y premium clase, ¿no? Porque claramente si el día de mañana tú tuvieras un juicio con alguien que votó por estos supremos, claramente lo vas a perder, ¿no? Porque esta gente le ha jurado, o algunos le han jurado lealtad a algunos actores políticos, y eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque en el fondo nos dice que la impunidad se va a instalar, ¿no? Si no paramos esto, si no sinceramos esto, ¿no? Si nos quedan claras las inhabilidades, bueno, aquí vamos a tener problemas. La misma jueza Vivanco, ¿no? Un tiempo atrás tuvo una actuación que fue bastante polémica, incluso fue un poco desautorizada por sus pares de la Suprema respecto al tema de la ISAPRE. Y ella había sido, ¿no? Antes consultora de ISAPRES.
Porque aquí, en el tema de la justicia, tenemos varios temas de problemas de, digamos, de independencia del Poder Judicial y de captura. A veces la gente no sabe, pero existen los abogados integrantes de las cortes, ¿no? Que son abogados que tienen su bufete, tienen sus clientes y que son llamados, ¿no? A trabajar en las cortes. Eso es un problema de independencia gravísimo, porque es imposible que esos abogados integren la corte sin sus problemas sin sus intereses, ¿no? Y luego tienes este otro problema, ¿no? Y es que las conductas en la Corte Suprema aparentemente son poco pulcras, por lo menos de algunos integrantes. Yo no digo todos, porque sería muy injusto y no tengo pruebas de eso, ¿no? Pero aparentemente los indicios que hay es que hay algunos integrantes que son al menos poco pulcros en la Corte Suprema, ¿no? Que parece haber olvidado la dignidad de sus cargos, ¿no? Eh, Porque claramente los miembros, los integrantes de la Corte Suprema no pueden ser lobistas, ¿no? Eso es claro, no pueden ser actores intervinientes en una causa, eso es claro, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer hacer esto. Hoy día la hija de esa ministra está postulando a la Corte de San Miguel, ¿no? ¿De qué Ese es ministra, otro tema, y perdona? ¿De también qué aparece ministra? ¿De qué de la ministra? Letelier. De la ministra María Teresa Letelier. Su hija está Claro, postulando, dices tú, a la Corte de San Miguel. sí, sí. Entonces también ese es un tema, ¿por qué una familia puede tener varios miembros en cortes? ¿Te fijas? Hay un tema también ahí. Generalmente las empresas te dicen, mire, no, no pueden haber familiares en la empresa, o en el Estado nos dicen, no pueden haber familiares en un ministerio. Sin embargo, en la corte sí. Es bien insólito eso, ¿eh? Porque eso implica una acumulación de poder familiar tremendo. Cuéntame, Mauricio, cuando se pone también en tela de juicio el sistema de nombramiento de notarios, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, Lamberto Cisternas o el propio juez Mario Carroza pidiéndole a este señor, parece que tenía harto poder el señor Poblete, porque le piden, bueno, por razones diversas, ¿no? Que intervenga, por ejemplo, en el caso de Lamberto Cisternas, por una amiga que quiere ser notaria de Lo Barnechea. En el caso de Mario Carroza, por un alumno que es una persona que él dice que es un excelente ayudante de Derecho Procesal de la Universidad de Alberto Hurtado, es un extraordinario amigo, dice. Y también le pide para que intervenga para llegar a la notaría de Tierra Marina. Entonces, claro, te abre otro capítulo que tiene que ver con el sistema de nombramiento de los notarios. ¿Cómo lo ves? Claro, si tú le pediste un favor a alguien, cuando luego tiene que juzgar a ese alguien, es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, hay que hacer una revisión. Esto, saliéndonos las personas y los involucrados, creo que es importante y ojalá existiera una capacidad como país, ¿no? Como república, de hacer una revisión de cómo fortalecer la independencia del Poder Judicial. Probablemente uno debería decir, ok, se debieran eliminar, por ejemplo, los abogados integrantes que vienen del mundo privado y tienen sus clientes. Se debe haber sistemas de nombramiento de los notarios que sean independientes, que no estén vinculados a este tipo de procesos, ¿no? Se debiera ver que se fuera muy estricto, ¿no? Respecto a las inhabilidades de los miembros de la justicia. Se debiera resolver que familiares no pueden estar cercanos en... Imagínate qué pasa si, no sé, tú eres miembro de una corte de apelación y después tu otro familiar está en la Corte Suprema y otro está en otro tribunal. Es poco pulcro, ¿no? Es innecesario, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería interesante que la reacción desde el sistema político fuera, ok, vamos a ver cómo esto se resuelve, más que vamos a taparlo y vamos a seguir hablando de manera estridente y acusando a la gente de estupideces, ¿no? Mauricio, hay un cuestionamiento que ha hecho Chile Vamos, no solo, por supuesto, a la querella presentada por el INDH, sino también dicen por los cuestionamientos a que el consejero, el abogado Francisco Ugaz, no se haya inhabilitado al presentar esta querella, porque él es uno de los querellantes de tu caso, del caso Operación Topógrafo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que él no tiene un interés particular, él tiene, bueno, tendría que verlo eso. Yo creo que sería interesante que eso lo explicaran ideas, porque esto les parece bien. Ahora, yo lo que creo y que lo que aquí hay, digamos, es que básicamente son dos causas ligadas. Entonces, si están querellados en una, tienen que ingresar a la otra. Desconozco el detalle de lo que discutió el NIH, no he leído su acta, no he leído Ya. eso, entonces no quiero opinar de lo que no conozco en detalle, ¿no? Eh, lo que sí es Ya. que las causas están ligadas completamente, ¿no?
Y lo último que te pregunto tiene que ver con precisamente lo que generó toda esta operación de espionaje que dice relación con tus investigaciones por el caso de Milico Gate. ¿Cómo has visto especialmente lo que ha ocurrido con en la arista de justicia ordinaria, la situación que afectó al excomandante en jefe Juan Miguel Fuentealba y su esposa, que fueron absueltos por el delito de lavado de Bueno, activos? ellos son absueltos por el delito de lavado de dinero. Básicamente, lo que dicen las juezas, básicamente, mira que hay ¿Mm? indicios enormes de que hubo malversación, ¿no? Pero esa causa está en otro tribunal. Y lo que dicen es que lo que no pudo probar el fiscal Morales es que hubo lavado de activos, o sea, que las operaciones se hicieron para lavar los activos, ¿ya? Y aparentemente hubo ahí problemas graves de errores en la investigación, ¿no? Esto es como cuando, para ponerlo muy simple, ¿no? Es como cuando nos descubrimos el tema de este cabo que se había gastado casi $4 millones de la época, ¿no? En el casino Monticello. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos investigando porque pensamos que eso era lavado de activos, ¿no? Y al final era simple gasto nomás. Entonces, claro, la justicia le dice, mire, si usted lo va a imputar al señor Fontana por lavado de activos, demuéstreme que hizo lavado de activos, que no solamente se gastó la plata. Ese es un poco, yo entiendo, el sentido de lo que dice la justicia, ¿no? Y entiendo que ahí hubo un problema grave y ahí uno tendría que preguntarse cómo es posible la investigación, que la jueza hace la crítica en público, lo que es bastante vergonzoso, ¿no? O sea, que a la fiscalía le digan en público que después de 4 o 5 años no hizo la investigación es bien grave. Claro, pero tú dices que no está, de acuerdo a tus investigaciones, se malversaron estos fondos públicos. En el No, lo que caso pasa es que de... son dos investigaciones distintas. Hay una investigación que está en la justicia militar, ¿ya? Que tiene que Claro. ver con eso. Aquí lo que sucedió es que habían una serie de conductas y en algún minuto los tribunales decidieron separar esas investigaciones. En una parte que anidó lo que tiene que ver con malversación y otras cosas, digamos, el uso indebido, etcétera. Y en otra quedó anidada el lavado de dinero, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que tú saques dinero, ¿ya? Y eso lo investiga la justicia militar, lo está investigando, y otra es que tú ese dinero pretendas lavarlo, o sea, que no se note que lo sacaste, en fin, todas esas operaciones, son dos momentos distintos. Y por alguna razón que yo creo que es compleja, poco entendible, ¿no? Se decidió separar esas investigaciones que probablemente en cualquier otro escenario habrían estado unidas, pero es eso, ¿no? O sea, Fuentealba, la justicia dice, mire, la fiscalía no me pudo convencer porque hizo muy mal su trabajo de que hubo lavado de dinero, y lo dicen tal cual, ¿no? O lavado de activos, ¿no? Pero sigue la investigación en la justicia militar respecto a si hubo o no, digamos, otro tipo de delito. Ya, pues, Mauricio Weibel, autor del libro Traición a la Patria sobre el caso Milico Gate y además periodista de Ciper Chile, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, un abrazo grande, Un que pare la lluvia un abrazo. poco. Sí, de todas maneras, un abrazo. Chao. Chao, chao. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Les cuento, a propósito de nuestros newsletters, que ya se ha publicado el newsletter del Mostrador Semanal de nuestro periodista, economista y editor, Iván Weissman, y que trae además una muy interesante entrevista al ministro de Hacienda, el ministro Mario Marcel, que está diciendo que se están resolviendo en la dirección correcta varios temas ahí para destrabar la reforma a las pensiones. Vamos a hablar de eso justamente al regreso de esta pausa con Guillermo Larraín, ex superintendente de AFPs y aseguradoras y actual presidente del Consejo Consultivo Previsional. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.